Libertad para el preso político. Mis hermanos Cuba, mis hermanos presente Cuba. Hoy Estamos de nuevo. el segundo round. Este es el segundo round. Estamos de nuevo aquí, alzando nuestra voz por el pueblo cubano, aquí en la embajada, que ahora vamos a encontrar una pila de cubanos que están haciendo documentos y preparando sus visas para Cuba, su pasaporte para Cuba, con la dictadura cubana. Vamos a preparar. Entonces, mis hermanos, empezamos esta guerra contra el comunismo. Abajo la dictadura de los Castro. Castro asesino. Castro asesino. Abajo la dictadura de los Castro. Libertad para el preso político. En vez de mandar a la policía, al pueblo debe mandarle comida. Abajo la dictadura de los Castro. Abajo. Libertad para los presos políticos. Libertad para todos los presos políticos injustamente condenados en Cuba. Libertad para los presos políticos. Abajo la dictadura de los Castro. No más comunismo, no más dictadura, no más represión al pueblo cubano. El pueblo cubano está en la calle. Libertad, 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 libertad. No más dictadura al pueblo cubano. No más represión al pueblo cubano. La chat de Cuba, la chat de poderes. Basta ya de represión al pueblo cubano. Basta ya. El pueblo cubano está muriendo de fame. Está muriendo porque no alcanza de medicina. Porque no tiene. Basta ya de represión. Asesinos y criminales. Asesinos y criminales. La dictadura cómplice de la desgracia de nuestro pueblo. Aquí tenemos en la embajada, estamos aquí en la embajada cubana, una vez más protestando en contra de estos dictadores genocidas que están hoy destruyendo nuestro país. No traves tu Cuba, no traves tu Cuba. Cuba es un país que actualmente es más pobre de Haití. No traves tu Cuba. Y bambini cubani, los niños cubanos no tienen la culpa de vivir en un sistema comunista, asesino. En Cuba no hay medicina, en Cuba no hay medicina, en Cuba no hay hospitales, en Cuba hay represión, en Cuba no tenemos ambulancia, no tenemos hospitales. Todos lo sabemos bien. Ustedes, hermanos cubanos que están aquí hoy, ayuden a que Cuba sea libre. No viajar a Cuba. No viajar a Cuba. No hay seguridad para el turismo. No hay seguridad para el turismo en Cuba. No sean cómplices. No portaten sodio a Cuba. Están matando a los turistas. Están matando a los turistas. No trabes tu Cuba. No trabes tu Cuba. Abajo la dictadura de los Castro. Abajo la dictadura comunista. Libertad para los presos políticos. Cuba está en la calle pidiendo libertad y está siendo reprimido una vez más por esa dictadura Castro comunista. Patria y vida. Libertad para los presos políticos. No más dictadura en Cuba. No más represión. Queremos libertad. Queremos. Un pueblo entero. Ayuden al pueblo cubano. De un país miserable. Eso es lo que se No más viaje a Cuba. No sean cómplices de la dictadura. No sean cómplices. No den más de absurdia cubano. Abrite los ojos. Abrite los ojos. No hay seguridad en Cuba. La dictadura está reprimiendo al pueblo. Lo está matando de hambre, de violaciones, de derechos humanos. Queremos libertad para nuestro país. Abran los ojos, cubanos. No sean cómplices. Guardate la realidad, difundete la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. Cuba es una dictadura represiva, violenta. Estamos destruyendo nuestro país por más de 64 años. No queremos más violencia en Cuba. Abajo la dictadura de los Castro Canel. ¡Abajo! Libertad para los presos políticos. ¡Libertad! No queremos más represión. No queremos más violencia. Queremos libertad, democracia, totalitarismo. No queremos más genocidio. Cuba es una dictadura turista. Que me escuchan.
En Cuba no tenés seguridad. Están acabando y matando turistas en Cuba. Y esto no lo quieren decir. No tienen seguridad los turismos. El turismo en Cuba no es seguro. La violencia que hay en Cuba es grande. El bloqueo. No hay seguridad social. El bloqueo que no digo lo que existe en Cuba existe solo para el pueblo cubano. Dígala, embajada de Cuba, embajada de Roma, racontate la verdad a esta persona. Hay bloqueo para darle la comida al pueblo. Hay bloqueo. ¿Por qué no hay bloqueo para construir, construir esos albergues 5 estrellas? ¿Por qué no hay bloqueo para las mesas de los turistas en los albergues y en los hoteles llenas de comida de langosta y el pueblo comiendo un pan duro y manoseado por ratones, por topos, por cucarachas, por todo? Eso es un gobierno asesino, esto es un genocidio. Vean cómo están llenos de cubanos, la embajada de Roma, lleno de cubanos para viajar a Cuba, turistas llenos de turistas. Y la comunidad europea y Italia es cómplice de esto. No hay seguridad en Cuba. No trabes tu Cuba. No trabes tu Cuba. Eso es una complicidad. Cuba hay un terrorismo de Estado, un genocidio. Están matando al pueblo cubano de hambre, de necesidad. Están matando al pueblo de hambre. No sean cómplices. No sean cómplices. El gobierno italiano. Para esos doctores no le dan banco 700 euros. Todo ese dinero va en tasca a la dictadura, a Canel, a todos los Castro, a Raúl, a toda su familia. Ellos sí pueden vivir como millonarios. El pueblo cubano padece la fame y Bambini en Cuba, los niños en Cuba mueren de fame. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Citan a interrogatorio activista Jeris Curbelo por dar cobertura a protestas en Caimanera. Curbelo Aguilera debe presentarse este 8 de mayo a las 10:30 am en la Unidad Municipal de la Seguridad del Estado en Caimanera. El activista cubano Jeris Curbelo fue citado para un interrogatorio con la Seguridad del Estado, luego de dar cobertura a las protestas ocurridas en Caimanera, Guantánamo, el 6 de mayo y entrevistar a familiares de manifestantes detenidos. Según confirmó el activista de la zona Joel Acosta, Curbelo Aguilera debe presentarse este 8 de mayo a las 10:30 en la Unidad Municipal de la Seguridad del Estado de Caimanera. De acuerdo con Acosta, el motivo de esta citación es por realizar entrevistas a familia de las personas que se manifestaron. Lo último que me dijo es que iba en camino. Ya su celular no da timbre. Al parecer ya llegó a la unidad y cuando llega allí le hacen apagar el teléfono. Tras las protestas antigubernamentales ocurridas entre la tarde y noche del 6 de mayo en el municipio Caimanera, Curbelo Aguilera dio cobertura a las acciones represivas que se desataron en la localidad, donde permanecen 5 manifestantes desaparecidos. De acuerdo con un reporte del medio Cubanec, los cubanos detenidos y en desaparición forzada son Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. Curbelo Aguilera confirmó a ese medio el domingo que los 5 manifestantes fueron detenidos violentamente y que en el caso de Alarcón Martínez, las autoridades del régimen se lo llevaron desmayado como resultado de una golpiza.